Gracias, Padre Santo, Señor, por estar aquí con nosotros, Señor, que desde mucho tiempo atrás has diseñado esta reunión, Señor, has puesto en nuestros corazones la semilla que quieres que siembre, Señor, y nos has preparado para recibir tu palabra, tu enseñanza el día de hoy, Señor. Te pido, Señor, que el mensaje de hoy sea santificado, sea glorificado en tu nombre, Señor, y lo que se diga aquí, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu bendición, Señor. Y que esa semilla que recibimos hoy, Señor, crezca, se haga grande, Señor, y que cada vez sea mayor en nuestros corazones, Señor, ese deseo de seguirte a ti, de seguir tu palabra, Señor, de seguir tu enseñanza. Gracias, Padre Santo, porque podemos sacar el tiempo para poder estar aquí, Señor. Y te pido, Padre Santo, que dispongas nuestro corazón para recibir tu enseñanza y que podamos crecer a la escritura de Cristo, Señor. Gracias, Dios, por todas las bendiciones que nos das, Señor. Gracias por esta semana de trabajo, Señor, que inicia hoy, Señor. Y te pedimos que nos bendigas siempre, Señor. Que tu prosperidad y tu amor crezcan en nosotros, Señor, y que podamos repartir a tanta gente, Señor. Que salgamos de hoy transformados, Señor, que salgamos de hoy con un propósito claro en nuestro corazón, Señor, el que es servirte a ti en todo lo que hacemos, Señor. A ti la obra, toda la honra y gloria, Señor, y te pedimos que nos bendigas en todo momento. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ya esta semana terminamos el libro de Jeremías. Entonces quiero que hagamos un estudio final sobre un concepto básico o un concepto de lo que podemos ver en Jeremías que está presente eh, en muchas de las historias de Jeremías. Jeremías es un libro muy lindo porque tiene muchas parábolas, muchas imágenes, de mucha significancia y con una enseñanza lindísima sobre todo lo que el Señor quiere mostrarnos. Entonces es un libro donde se sacan muchas enseñanzas porque las imágenes que el Señor le puso a Jeremías eran muy gráficas, entonces, y es riquísimo todo lo que se han visto. Entonces, parte de esas enseñanzas que da Jeremías está dentro de un contexto grande sobre otra de las imágenes muy importantes que el Señor utiliza para mostrarnos su palabra, para mostrarnos su enseñanza, que son las puertas. Resulta que las puertas, eh, y especialmente las puertas del templo, todas tenían un nombre, todas tenían una función, todas tenían un diseño inspirado por Dios. Y cada una de esas 12 puertas tienen una enseñanza muy importante sobre la eh, sobre todo la enseñanza que el Señor quiere darnos con respecto a diferentes temas que están ahí metidos dentro de las puertas. Entonces, cuando Nehemías y cuando Esdras especialmente reconstruyen el templo, entonces hacen una explicación muy clara sobre Nehemías habla sobre 10 puertas, pero en realidad eran 12, que van describiendo qué es lo que hace cada puerta y cada una de esas puertas tiene una enseñanza. Jeremías agarra o de Jeremías parte esa imágenes sobre las puertas y entonces también hay una enseñanza muy bonita en el libro de Jeremías sobre las puertas, que el Señor me puso en mi corazón que quería que habláramos sobre ese tema de hoy, en las puertas. Eh, Acuérdense que Jeremías está en el tiempo antes del exilio y Nehemías es después del exilio, ¿verdad? Entonces, como que hay la historia bíblica, tres puntos suspensivos y después la historia de Nehemías. Entonces, es lo bonito de la Biblia que nos da una explicación completa sobre diferentes temas, ¿verdad? Estas son las 12 puertas que había en el templo. Cada puerta tenía un nombre
de acuerdo a esa función que tenía. Pero la primera que se habla siempre es la puerta de las ovejas y después hacia la izquierda empiezan a hablar de las diferentes puertas. La puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta eh, de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental, la puerta del juicio y después, esas son las 10 puertas que habla Nehemías y después se habla de la puerta de Efraín y de la puerta de la, este, eh, uy, esa última puerta parece que no le vi nombre. Ay, ya mis abuelas. Eh, las puertas de la cárcel, perdón. Esas son las 12 puertas. Aquí está donde están ubicadas esas puertas. Entonces ahí en la parte de arriba tenemos la puerta de las ovejas, del pescado, la vieja, la de Efraín, la del valle, la del Mudalar, y así van dando la vuelta sobre el edificio que era, y en el centro estaba el templo. Las puertas de la derecha tenían todas funciones mucho de servicio. La puerta de las aguas era por donde entraba el agua, la puerta de los caballos era para que entraran los caballos, la puerta del oriente era como la puerta de servicio de toda la parte del templo, y las puertas de arriba y las de la izquierda son todas las puertas donde suceden donde entraba la gente y donde entraba las diferentes personas a hacer diferentes cosas al templo, ¿verdad? Entonces las puertas de la derecha son como más de servicio y las puertas de la izquierda son como más hacia el pueblo y donde entraba la gente. Hay una puerta específicamente que vamos a hablar hoy, que es esta puerta, la puerta del valle, que es la que va hacia el valle de Hinnom, que es una puerta que Jeremías le hace mucho énfasis. Jeremías es conocido como el profeta llorón, y así está puesto en los libros, porque tuvo una misión muy difícil. Lo que a Jeremías le tocaba hacer era anunciarle a los reyes del reino del norte que ya por culpa de su testadurez, por culpa de sus malos acciones, iban a perder el templo, iban a perder la tierra prometida. Entonces era un tema muy feo. Y aunque muchos reyes reconocían que Jeremías hablaba de parte del Señor, no querían reconocer que estaban en camino hacia la destrucción. Y entonces a Jeremías lo regañaban, lo apedreaban, lo acusaban, lo metían a la cárcel para que cambiara su discurso. Pero Jeremías decía, "Ey, no, es que a mí me toca decir eso. Yo no puedo decir nada más diferente a lo que el Señor me ha pedido que dijera". Mucha gente decía que Jeremías más bien trabajaba de parte de Babilonia, más bien metiéndole miedo al pueblo sobre esa inminente destrucción del pueblo. Entonces Jeremías le tocó un momento muy difícil y una situación muy difícil que era de anunciarle al pueblo de Israel que había perdido la tierra prometida. Este, la gente no se cambiaba de sus pecados, no se arrepentía de sus pecados y no tomaba esa alianza con el Señor, aunque reconocían que Jeremías hablaba de parte de Dios. Entonces, y eso pasa muchas veces, cuando alguien reconoce eh, algún mensaje de Dios, pero dice, no, pero nada más me quedo con esta parte del mensaje, esta parte la desecho. Y especialmente desechan la parte que es más la parte de la exhortación o la parte que solicita un cambio. A veces es la parte que es más difícil para uno cambiar, el reconocer que uno está actuando mal y que debería de modificar sus hechos. Esa es la parte que cuando hablan así, como el Señor me dijo, te va a ir bien en la vida, vas a disfrutarla, va a pasar muy bien, todo el mundo dice, me encanta, recibo esa palabra de Dios, amén y aleluya. Y cuando el Señor dice, mire, el Señor me dice que tiene que cambiar la forma de actuar, que no está actuando bien, no, rechazo eso no es de parte de Dios. Usted viene aquí a, a tratarme mal o a querer decirme cosas que no son, ¿verdad? Eso le pasaba a Jeremías. Y eh, le pasaba con los reyes del reino del norte. Entonces era un tiempo muy, muy difícil. Y Jeremías
se lamentaba día y noche de la misión que le tocaba hacer. Entonces le decía, Señor, pero ¿por qué me puso a hacer esto tan difícil que a mí me cuesta tanto? Y tras de eso, que me va mal diciéndolo, pero bueno, él definitivamente seguía haciendo su trabajo. Y entonces habla, casi al final de su libro, sobre la puerta del valle y hace una explicación muy, muy clara sobre la puerta del valle, que es lo que yo quería que habláramos hoy un poquito más, que era una de las entradas del templo en el tiempo del rey Sedequías, y esta tiene un mensaje muy importante profético, ¿verdad? Entonces la puerta del valle, estaba el valle aquí y estaba la puerta del valle. Hay muchas imágenes sobre esa puerta del valle, porque el Señor como que le hablaba mucho sobre esa puerta y sobre cómo fluía, porque era como que estaba el templo aquí y el valle, que es un lugar más bajo, entonces el valle llegaba. Entonces, topográficamente también era una puerta que tenía mucha, que desde el pueblo se veía muy bien porque quedaba como en alto, ¿verdad? Entonces había muchas imágenes sobre lo que decía de la puerta del valle. Don Álvaro, si quiere, eh, nos puede leer ahí Jeremías 19 del 1 al 2. Jeremías 19, 1 y 2. Sale y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y sale al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclama ahí las palabras que yo te diré. Esa es la puerta de, dice, sale al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, ¿verdad? Entonces esa es la puerta del valle. Eh, lo que le pedía al Señor es que hiciera actos, por ejemplo, vaya, compre una vasija del alfarero y lleve a unos sacerdotes al valle y explíqueles ahí qué es lo que está pasando. Específicamente ahí era que iba a romper esa vasija, igual como la instrucción del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no había una protección de parte de Dios, porque ellos habían renunciado a nombrar a Dios como su rey, a Jehová como su Dios. Entonces, era esa imagen que Jeremías quería mostrar ahí, especialmente en la puerta del valle, porque esa puerta tiene un símbolo muy, muy interesante que habla sobre el valle y lo que significa un valle en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, un valle, la puerta del valle es un lugar llano, eh, que se encuentra más bajo de lo que lo rodea. Entonces estaba el templo y estaba la puerta del valle, ¿verdad? Eso, la puerta del valle siempre está relacionado con los conceptos de humildad. Entonces, claro, si quieres lees ahí Mateo 11:29. Dijo el Señor: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad es una parte muy importante, que es como la puerta para entrar en una vida de agradable al Señor. El, el, el antesala para una vida de santidad como cristiano sale o nace de la humildad. Entonces, es tan importante el concepto de la humildad bíblica porque nos ayuda a acercarnos mejor a Dios. Kenita, si querés lees ahí Santiago 4:6. Ok. Don Álvaro, entonces, si quiere, nos lee Santiago 4:6. Santiago 4, 6. Y él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, vemos como la humildad se vuelve la manera para acercarnos eh, a tener gracia con Dios, tener un acercamiento especial con Dios. Entonces, cuando Jeremías
saca a los sacerdotes por la puerta del valle, les está diciendo, mire, es que a ustedes les hace falta humildad. Humildad para reconocer sus errores. Humildad para reconocer que están actuando mal. Humildad para reconocer que Dios sabe el mejor camino para nosotros. Y humildad para reconocer que tienen que cambiar para que no pierdan la tierra prometida. Y para reconocer también que lo que estaban por vivir era solo por un asunto de el orgullo que ellos habían tenido por no reconocer a Dios como parte como Dios único y había metido toda la idolatría en la vida del pueblo de Israel. Entonces, el que Jeremías sacara a los sacerdotes por esta puerta era muy simbólico, tenía un carácter muy simbólico porque precisamente la manera para entrar en la gracia de Dios es por medio de la humildad y para salir de la gracia de Dios es por medio del orgullo, ¿verdad? Y creo que es una enseñanza muy válida para ahora nosotros, inclusive después de la muerte. Entonces, claro, si quieres lees ahí Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, el valle también se asocia hacia lugares de muerte y hacia la vida después de la muerte, ¿verdad? Entonces, igual, era llevar al pueblo o a los sacerdotes, llevarlos a un lugar después de la muerte y decirles, mire, allá en el seno del Señor, esto es lo que está pasando con el pueblo de Israel y esto es lo que nos toca a nosotros pasar con el pueblo de Israel. Entonces, por eso esas imágenes que Jeremías expone se vuelven sumamente simbólicas porque tenían un montón de detalles que ayudan a Jeremías o al Señor a dar un mensaje más claro para el pueblo de Israel y para nosotros también, ¿verdad? Entonces, entender que para entrar en esa vida después, en esa vida eterna, hay que pasar por la puerta del valle para buscar la gracia del Señor, es un tema sumamente importante que Jeremías explica, ¿verdad? En un momento en donde ya el pueblo de Israel ya no tenía ninguna marcha atrás, ¿verdad? Ya iba a perder la tierra prometida, ¿verdad? La humildad propiamente, la humildad bíblica, es reconocer con agradecimiento nuestra dependencia del Señor y comprender que tenemos la necesidad constante de recibir su apoyo. Cuando Adán y Eva estaban en el monte, en el Edén, y el Señor les dice, no coman de ese árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que era una instrucción bastante sencilla. Había muchísimos árboles y hay uno que no pueden comer, ¿verdad? Era una instrucción muy sencilla. Y espiritualmente, Adán y Eva no estaban desarrollados, no tenían bagaje, no tenían conocimientos, tenían antiguas, o sea, estaban iniciando espiritualmente. Entonces, Señor, la ley que le daba a Adán y Eva era muy, muy, muy sencillita. No coman de ese árbol, nada más. Y lo que pasó con Adán y Eva cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal era decir, por iniciativa de la serpiente, pero decir que yo conozco más que el Señor. Yo sé lo que es el bien y el mal. Yo no necesito que alguien me diga lo que está bien y lo que está mal. Yo puedo reconocerlo por mi propio conocimiento, por mis propios medios. Entonces, esa es la separación que tienen Adán y Eva con el Señor. Antes dependíamos totalmente de Dios para que Él nos dijera, ok, hagan esto, que lo hago. Y no es como lo hago porque si no me regaña y me castiga. No, es reconocer con agradecimiento. O sea, gracias Señor porque me guía usted y esto es lo que voy a hacer. Al día de hoy seguimos comiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal cada vez que vemos en la Biblia, vemos en la palabra de Dios alguna indicación y nosotros decimos, ah, no importa, yo voy para este otro lado porque yo sé más, porque yo conozco más. Y la gente dice, no, es que tal cosa es pecado, dice la palabra de Dios. Y la gente dice, no, no.
no me parece que sea pecado. ¿Por qué? Voy a hacer todo lo contrario, ¿verdad? Entonces seguimos comiendo del árbol de conocimiento del bien y del mal. Y es lo que le pasaba específicamente a Jeremías. La gente reconocía que Jeremías era utilizado por Dios y era el profeta de turno que Dios le hablaba constantemente y lo que decía Jeremías era palabra de Dios. Hasta que decía algo que yo no quería oír. Hasta que mis ideas eran que yo voy por aquí y ese maecillo necio dice que voy mal. No, no, yo voy por donde yo creo que tengo que ir, ¿verdad? Y entonces el pueblo de Israel perdió la tierra prometida por falta de humildad, por creer que ellos conocían más que Dios. Bueno, y al día de hoy nosotros también nos vamos perdiendo, nos vamos alejando de Dios por falta de humildad. Reconocer que dependemos del Señor, pero con una actitud de agradecimiento. Creo que ahí está la clave. El reconocer que Dios sabe más, entonces yo lo sigo. No porque si no lo sigo me va a castigar, que mucha gente tiene esa relación con Dios, es como, ok, yo no peco porque si no, Dios me castiga. Y tal vez el tema más claro es, no es que Dios me castiga, es que las consecuencias de mis actos me van a llevar a mi maldición. Ese es el concepto de la ley. La ley fue hecha para indicarnos el camino correcto y si yo me alejo de la ley, voy a entrar en consecuencias que me van a alejar de mi bendición. Entonces, no se aleje de la ley. No porque es pecado y es pecado así nada más como palabra, sino porque me van a alejar del plan que tengo de Dios. Ese es el concepto de humildad. Entonces, la humildad es reconocer que nuestras aptitudes y talentos vienen de parte de Dios y no está mal que yo reconozca que como humano tengo mis limitaciones y tengo que depender de una fuerza mucho mayor que la mía, ¿verdad? Yo sé que yo puedo llegar hasta aquí, pero con el Señor yo llego hasta acá. Y creer que yo estoy hecho para llegar hasta aquí es falta de humildad. O creer que yo voy a llegar a todo mi potencial solito es falta de humildad. Y el creer que yo llegué hasta aquí por mis propios medios es falta de humildad. Si uno reconoce que el Señor me dio todas mis herramientas, me dio mi inteligencia, me dio mis oportunidades para que yo pueda despegarme, desarrollar, crecer, aprender y tomar las decisiones conscientemente e inteligentemente para llegar a un lugar de bendición, si no reconozco que el Señor empezó con todo ese proceso, y creo que soy yo, empiezo a alejarme de la gracia de Dios, empiezo a alejarme del don de Dios y empiezo a alejarme de la bendición de Dios. Empiezo a entrar en orgullo y empiezo a perder esa bendición que viene de parte de Dios. Entonces, esa relación entre las puertas del templo y la profecía de Jeremías es muy interesante porque Dios como que agarra esos lugares físicos que también son lugares de protección y de juicio. De hecho, Esdras, lo primero que vienen a reconstruir apenas vuelven a la tierra prometida es el templo y las puertas y los muros, porque sabían que de ahí dependía nuestra protección. Igual cuando nosotros andamos en lugares que no tenemos que andar y volvemos al Señor, lo primero que tenemos que hacer es eh, reconstruir esos lugares de protección, esos lugares de cuidado, esos lugares donde el Señor nos ha guiado siempre. Entonces, empezar a entrar después de andar en lugares donde no deberíamos de andar, por la puerta de la humildad, nos ayuda a entrar en la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que Jeremías está diciendo es, ok, ustedes salen por la puerta de la humildad, pero cuando vuelvan, volvamos todos y entramos por la puerta de la humildad también, a la presencia de Dios. ¿Okay? Entonces, aquí Jeremías
7:23 nos hace muy claro. Caro, si quieres lees ahí Jeremías 7:23, por favor. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Entonces, Jeremías nos está diciendo, ok, nos va a tocar irnos, vamos a salir de esta tierra prometida porque ya no hay vuelta atrás. Pero cuando entremos también por esta puerta de la humildad. Entremos a morar en este lugar, a la presencia de Dios por medio de la humildad, que es lo mismo que nos decía Jesús en el Nuevo Testamento. Eh, el lugar para entrar a la gracia de Dios es por medio de la humildad. Y entonces por eso la humildad se vuelve tan importante como la forma para acercarnos a Dios y para poder volver a la presencia de Dios. Entonces, en este contexto, Jeremías llama al pueblo al arrepentimiento. Le dice, ok, si ustedes cuando volvamos a la tierra prometida y volvamos con un corazón transformado por la crisis o por la situación difícil, volvamos y proclamemos este mensaje en las puertas del templo. Cuando volvamos, porque vamos a volver, tenemos que tener esa vida de recogimiento y esa vida de humildad para entrar a la presencia de Dios con recogimiento. Entonces es lo interesante del libro de Jeremías, que nos da un mensaje muy duro, pero siempre en mente de que, ok, vamos a perder la tierra prometida, pero en algún momento vamos a volver a la tierra prometida y va a haber una nueva Jerusalén y va a haber una nueva, un nuevo orden y vamos a poder tener esa relación con Dios como lo teníamos antes. Entonces, dentro de eso, que eso fue lo que vimos en la vez pasada, dentro de este mensaje tan duro, Jeremías siempre nos da ese lugar de esperanza. Y el día de hoy lo que nos da es la esperanza en esa puerta de la humildad. Entonces, este... vamos a ver si nos da chance de estudiar las demás puertas del templo, porque es un estudio muy interesante. Y hoy quería empezar con esta puerta de la humildad, porque Jeremías lo hace muy, muy claro. Pero vamos a ver si nos da chance de estudiar las demás puertas del templo. Pero nos ayuda a entender de espacios físicos de Jerusalén verdades espirituales profundas. Y cada una de esas puertas son los lugares de la entrada a la presencia de Dios y se convierten en los puntos de que hay que estar fijándonos para poder entrar a la presencia de Dios de un lugar adecuado. Y quería dejarlos con este versículo que me parece que es sumamente importante, que es como lo último que Jesús nos deja. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. El entrar en la puerta del templo no es algo que nace de nosotros, es algo que nace de Dios, que nos está llamando a que nosotros entremos. Y cuando nosotros entramos, vamos a tener relación con Él, vamos a tener comunidad con Él. No soy yo que decidí algún día entrar en la puerta del Señor, sino que el Señor está constantemente llamándonos y constantemente tocando la puerta para que nosotros entremos en ella. Entonces, lo que quería que esta semana nos quedemos es con eh, entendamos que Dios nos está llamando y a cada rato nos está llamando. Y cuando nos llama y nosotros abrimos la puerta, Él entra y empieza un proceso de seguir entrando cada vez más profundo. Y ahora que ya entraba a este primer salón, ahora entremos a un salón más profundo, a un salón más profundo, a un salón más profundo. Ya no como un perímetro que está en las 12 puertas, sino más bien como un lugar para entrar en la profundidad y en el seno del Señor para seguir creciendo y desarrollándonos. Jeremías tiene unas imágenes lindísimas sobre las diferentes situaciones espirituales que estaba pasando el pueblo de Israel, en el cual aprendemos montones nosotros, pero también al día de hoy Dios nos está diciendo,
entren y cenemos con Él. Eso es, esa es como de las cosas más lindas que tiene el Señor. Siempre entrar con el Señor es una fiesta, una alegría, un lugar de regocijo. Y eso es lo que tenía para ustedes esta semana. Este, vamos a ver si nos da chance de desarrollar. ¿No? Pero no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Estamos todos, entonces.